en principio, a los miembros de este ilustre tribunal, al magíster Limber Jimmy Loredo Berbetti, a la magíster Ava Julieta García Arequipa, para la defensa, exposición y defensa de la tesis de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del postulante Primo Martínez Fuentes, con el tema Criterios utilizados en el control difuso de constitucionalidad de oficio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Manifestar que al señor postulante que tiene de 15 a 20 minutos para la exposición de su tema. En principio vamos a conceder la palabra al magíster Limber Jimmy Loredo Berbetti, secretario de este ilustre tribunal, objeto de que dé lectura al informe correspondiente. Muy buenos días, señor presidente, señora vocal, doctora Aba, señor postulante, doctor Primo Martínez Fuentes. Voy a proceder a dar lectura al informe sobre el trabajo de investigación, tesis de grado del programa de maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, tesis titulada Estudio de los criterios utilizados en el control difuso de constitucionalidad de oficio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Postulante, Primo Martínez Fuentes. Tutor, magíster, Óscar Silvestre López Hernán. ¿No? Con relación al informe, se tiene en los aspectos a evaluar la constatación de plagio. Revisado el contenido del trabajo de investigación, se pudo verificar que el mismo no contiene elementos de plagio. En la correspondencia del título de la tesis de grado con el objetivo, contenido y conclusiones del trabajo presentado, se tiene que en el mismo existe una relación de correspondencia entre el título de la tesis de grado, el objetivo y el contenido del mismo. Sin embargo, no se tiene una relación directa con las conclusiones, ¿no? Toda vez que no se reflejan de manera expresa los resultados y hallazgos de la investigación con relación a la comprobación efectiva de las dos hipótesis formuladas y los objetivos tanto general como específicos del trabajo de investigación. El planteamiento del objetivo general conduce a la verificación de la hipótesis, ¿no? Revisado el trabajo, se establece que el objetivo general no conduce a la verificación de la hipótesis o idea científica a defender, toda vez que al existir dos hipótesis en el trabajo de investigación, el objetivo general solo está relacionado con uno de ellos. Consecuentemente, no existe una interrelación concreta que posibilite la verificación de las dos hipótesis a través del objetivo general. Cumplimiento de objetivos específicos, ¿no? Revisado el trabajo de investigación, se puede establecer que los objetivos específicos coadyuvan al cumplimiento del objetivo general. Pertinencia y claridad de la síntesis del marco teórico. De la revisión del trabajo se puede establecer que el marco teórico desarrolla una línea de sustento teórico, el desarrollo de legislación comparada con relación al control difuso de constitucionalidad. No, asimismo, se tiene que en el marco teórico se encuentra estructurado de manera que sustente el trabajo de investigación y no se evidencia información innecesaria. Sobre los métodos y técnicas de investigación, ¿no? Se efectuó un uso adecuado de los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. Sin embargo, solamente se limitó a enunciar los métodos e instrumentos utilizados y están redactados en tiempo futuro, debiendo haber sido redactados en tiempo pasado. El trabajo no contiene la descripción del uso y utilidad de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en el trabajo de investigación. Dentro del trabajo de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación no contienen un detalle de la aplicación en la investigación. Asimismo, con relación a la muestra, no se logra establecer cómo se determinó el tamaño de la muestra, en razón a que solamente se demuestran resultados en porcentajes, pero no se detalla el total del universo y o población de estudio. La correspondencia, pertinencia de las conclusiones con los objetivos e hipótesis planteadas. Dentro de las conclusiones no se reflejan elementos surgidos en la investigación que entren en contradicción concreta dentro de la realidad actual regulada por la normativa vigente. Consecuentemente, no existiría una cabal correlación
correspondencia y pertinencia de las conclusiones con los objetivos tanto general y específicos con las dos hipótesis planteadas. Verificación de la utilización de normas para los asentamientos bibliográficos. La información incluida en el documento correspondiente a otros autores, ¿no? En el trabajo existe información correspondiente a autores, citas bibliográficas directas e indirectas en el marco del formato exigido por la universidad. De 73 referencias bibliográficas contenidas en el trabajo, el 76% corresponde a referencias bibliográficas entre los últimos 5 y 10 años, ¿no? En el cierre del informe del trabajo, el trabajo de investigación, ¿no? Se pone a consideración de la universidad a efectos de que pueda ser sustentado en lo que refiere a los elementos de fondo, ¿no? Debiendo la universidad establecer los parámetros a través de su procedimiento para proceder al acto de defensa académico. Es cuanto puedo a bien informar, doctor. Está sin micrófono, doctor. Habiendo escuchado el informe correspondiente, vamos a conceder la palabra al abogado Primo Martínez Fuentes a objeto de que pueda exponer el tema correspondiente, indicándole que tiene de 15 a 20 minutos para su exposición. Tiene la palabra abogado Primo Martínez Fuentes. Muy buenos días, estimado presidente, estimada vocal y estimado secretario, así como a la doctora Sarela en su condición de coordinadora. Pongo en consideración la, el trabajo de tesis elaborado, que si bien es cierto que tenía un nombre más extenso, precisamente por la recomendación del señor secretario, se ha cambiado a criterios utilizados en el control difuso de constitucionalidad de oficio en la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, me corresponde, en primer momento, señalar como parte introductoria lo desarrollado en este trabajo. Son muy corto. Señalando principalmente que en los... Doctor, disculpe, Sí, comparta su pantalla, por favor. No está compartiendo. uy, entiendo que ahora sí, ¿no? Agrándelo, por favor, para que salga en toda la pantalla. Puede dar continuidad. Ya está, doctor. De acuerdo, muchas gracias. Decíamos habíamos tomado la inquietud de manera introductoria señalar que los estados en la actualidad han implementado mecanismos e instituciones de control a fin de mantener la institucionalidad y sobre todo el cumplimiento de la constitución política del Estado. Primero, porque se había verificado que antes de que exista este control de constitucionalidad, ya sea difusa como también concentrada, simplemente se basaba al principio de legalidad, ¿no? Y este aspecto precisamente nos motivó a hacer la investigación por el hecho de la experiencia como asistente del Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente, y de manera inicial, el control de constitucionalidad y como fase posterior, el control de convencionalidad. Esas son las fases que ha ido transcurriendo. Actualmente se establece que el control de convencionalidad es la que más prima. Entonces, a partir de lo anterior, se entiende que los derechos humanos son los que van en protección o se tiendan a la protección de estos por intermedio de este control de convencionalidad. Entonces, hablar de control de constitucionalidad es hablar de un imperativo y orden constitucional, porque la constitución política del Estado es la que nos arroga a partir de lo que dice el 410 y siguientes. Pues todos los actos de resolución de las autoridades deben estar sujetos a los principios que establece la constitución política del Estado. Después señalar cuáles han sido los resultados con este control de constitucionalidad.
Independientemente de generar el orden, también debe producir un efecto de saneamiento al eliminar las normas que son contrarias a la Constitución. Es decir, hay una especie de filtro de los derechos, en la protección de los derechos por parte, ¿no?, de la protección de la supremacía de la Constitución. En Bolivia, específicamente, ¿no?, el sistema de control de constitucional que autorizaba a cualquier juez a ejercer el control de constitucionalidad estuvo vigente inclusive a partir de 1967 y la reforma del 94, pero el control mixto o difuso de constitucionalidad se impuso a partir del 2009, precisamente a partir de la vigencia de lo que dice el artículo 410, ¿no? Y los principios y valores que se han insertado a partir del artículo 8 y asimismo el derecho de la impugnación que dice el artículo 182 de la misma norma suprema. ¿Qué entenderemos por bueno, habría que diferenciar esos dos aspectos, ¿no? El control difuso, que nos dice que cualquier juez ordinario puede realizar este control. En ese sentido, en nuestros tribunales es forzado, digamos, que los mismos, primero, antes de aplicar la ley como tal, hagan una revisión si estas normas están conforme a la Constitución Política del Estado, ¿no? Y finalmente han hecho valer o no esa supremacía constitucional. Eso lo puede hacer cualquier juzgador. Y la jurisprudencia nos ha dicho inclusive que en los procesos de tipo administrativo puede suceder eso. Ahora, el otro tipo de control es el concentrado. Conocemos nosotros que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la exclusividad, por ejemplo, a efectos de la revisión, es decir, el conocimiento de los recursos de nulidad, ya sean abstractos o concretos. Entonces, hemos verificado en la bibliografía que existe en el país que con relación al tema, ya sea este tipo de diferenciación existen en pocos trabajos, ¿no? Por ello es que se nos ha motivado también a hacer esta investigación, centrándonos específicamente a lo que es la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que como tribunal de cierre no es aquel ente rector que va a impulsar algún tipo de coordinación con los tribunales departamentales y fundamentalmente a los jueces de primera instancia. Estamos hablando específicamente a materia civil. Como tribunal de cierre, el Tribunal Supremo de Justicia, entonces hemos dicho que, bueno, nos hemos preguntado qué criterios se utiliza a efectos de que se cumpla con la Constitución Política del Estado y este control como tal. Entonces, concluimos señalando, con relación a este punto, el control difuso de constitucionalidad se mantuvo en la Constitución desde, si bien desde el 2007, pero con énfasis desde el 2009. Sin embargo, a la fecha no existen estudios o investigaciones sobre si este se ejerce por los tribunales de ordinarios civiles, el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de salas especializadas. Sin embargo, como hemos dicho, los autos supremos que se han revisado de manera profusa, ¿no?, por muestreo, ¿no?, han establecido que de manera mínima se cumple aquel aspecto. También señalar que esa es la situación problemática, ¿no?, que se ha impulsado, bueno, no se ha impulsado precisamente a efectos de que podamos determinar la necesidad de alguna normativa para que pueda ser uniforme el criterio como tal y que se obligue, entre comillas, ¿no?, a que se pueda hacer primero el control de constitucionalidad a partir del hecho de que estamos autorizados como Estado a partir de la Constitución precisamente sobre el control mixto de constitucionalidad, sobre las resoluciones judiciales efectivamente, ¿no?, a fin de que se preserven los principios y valores constitucionales que nos ha que tiene inserto la Constitución Política del Estado. Por otro lado, hemos concluido también en el trabajo estos aspectos. El control de constitucionalidad no se realiza con una mera comparación entre lo que dice la norma y lo que señala la Constitución, sino que necesariamente requiere de una evaluación del caso concreto a la hora de resolver la constitucionalidad o no de las pretensiones interpuestas en los recursos de casación. Entonces, hemos delimitado también este aspecto, ¿no? Es decir, en los recursos de casación, bueno, a tiempo de resolver los recursos de casación, efectivamente se hacen este test de constitucionalidad o control de constitucionalidad, ¿no? Entonces,
vemos que a tiempo de emitir el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Civil, en los 3 años en los que hemos hecho el estudio pertinente, efectivamente hace un control de constitucionalidad, pero no de manera elevada. Los porcentajes son mínimos. Entonces, entendemos que existen dificultades a partir de ello, ¿no? Por eso decimos que primero, si el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala civil, ejerce el control de constitucionalidad de oficio. Segundo, si es verdad la primera premisa, ¿qué criterios se utiliza en aquella labor a fin de no transgredir la constitución política del Estado? Tercero, ¿se seguirá alguna doctrina constitucional para el control difuso de constitucionalidad de oficio? Entonces, aquello, ¿no? Si se efectúa el control difuso de constitucionalidad de oficio, los autos supremos, ¿qué criterios o parámetros seguirá la sala civil del Tribunal Supremo de Justicia? Esas preguntas, ¿no? Nos han conllevado a modificar precisamente la hipótesis que se tenía, ¿no? Con pregunta a resolver, a sugerencia precisamente del doctor Limber Loredo, ¿no? Y que lo tomamos muy en cuenta. Entonces, confluimos con esta pregunta. ¿Se efectuará el control difuso de constitucionalidad de oficio en la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia? Y si fuera así, ¿cuáles serán los criterios que utiliza la Sala Civil para resolver aquellos recursos de casación? En la investigación como tal, ¿no? A partir del desarrollo del sistema de constitucionalidad, se hace necesario en la práctica judicial sobre el control nombrado que tenga reglas claras, lo que ya hemos dicho anteriormente, pero hacemos énfasis en esta situación. Para aquella labor y por ende para el resguardo de la seguridad jurídica, en consideración de que en la realidad práctica se evidencia disparidad de criterios, y ese es el problema, no hay una uniformidad. Precisamente ante la inexistencia de criterios rectores para para la uniformidad en el control de constitucionalidad. Por lo anterior es que resulta necesario el estudio de parámetros o criterios. Y una vez más reiteramos, ¿no? Esto ya es reiterativo al decir que por ello, al ser el Tribunal Supremo de Justicia el ente máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, se fijó como meta examinar acerca de qué criterios de control constitucional de oficio utiliza la Sala Civil en la resolución del recurso de casación. ¿En qué consiste? Esto es importante para nosotros, ¿no? ¿En qué consiste el control de constitucionalidad? Llegamos a estos, recurrimos a estos autores en realidad, ¿no? Leonel Pérez Nieto Castro nos dice que consiste en la facultad constitucional concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas del sistema, haciendo prevalecer siempre la Constitución sobre la ley. Por otro lado, Manuel Fernando Quinche Ramírez nos dice que consiste en hablar de un imperativo y orden constitucional donde todos los actos y resoluciones de las autoridades deben estar sujetos a los principios que la Constitución establece. Por tanto, el control constitucional, además de generar el orden, también debe producir un efecto de saneamiento al eliminar las normas que se declarasen inconstitucionales, reformando así la validez sistemática de nuestro ordenamiento y también su eficacia. Finalmente, sobre el control de constitucionalidad de oficio, Víctor Bazán, citando a Néstor Sagüez, refiere que es aquel contralor ejercitable sin petición de parte, más que el contexto de un proceso judicial. Recurrimos también a otros autores sobre este aspecto, ¿no? Y tomamos como afirmación y ejecución de los principios de soberanía y supremacía de la constitucionales, principio de control constitucional. La afirmación y ejecución de la acción interpretativa e integradora de la Constitución realizada por la jurisdicción ordinaria o constitucional. La racionalización de la aplicación de la Constitución, la vigencia plena de los derechos fundamentales, que es el fin último, definitivamente. Entonces, para garantizar la total aplicación de la Constitución, tanto en la parte orgánica y dogmática, que no sea contrario a ninguna norma infraconstitucional, corresponde decidir a los jueces y tribunales si una norma es compatible con la Constitución y establecer, para ello se debe establecer el parámetro canon de control, criterio de control constitucional a utilizar, el objeto de control, la ley, decreto, reglamento, el juicio de constatación y o valoración. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los principios que se utilizan para este fin? Recurrimos a Giovanni Figueroa Mejía, que dice que deben utilizar los principios de unidad de la Constitución, el principio de concordancia práctica, el principio de corrección funcional, el principio de eficacia integradora, el principio de fuerza normativa de la Constitución, que sin duda tiene sus desarrollos que por el tiempo no podemos efectuar. Recurrimos también a los criterios, a la vigencia de los
criterios que se utilizan en los países vecinos, identificando de manera rápida que en la Argentina el sistema de control constitucional es el jurisdiccionalmente difuso, porque todos los jueces de cualquier fuero y jurisdicción pueden llevarlo a cabo. En Brasil, un sistema mixto de control de constitucionalidad, mezclando la tradición anglosajona, control constitucional difuso, y la tradición europea continental, control concentrado. En Chile, con la reforma del año 2005, el control de constitucionalidad quedó concentrado en el Tribunal Constitucional de Chile. En Perú existe un control mixto y en Paraguay un control concentrado en la Corte Suprema de Paraguay. Ya arribando a lo que es Bolivia, hemos entendido que deberíamos recurrir, ¿no?, a los autores, bueno, a varios autores connotados, entre los que voy a señalar a José Antonio Rivera Santibáñez y Boris Wilson Arias López, que coinciden en señalar que en Bolivia existe un control mixto de constitucionalidad, es decir, se encuentra tanto en el control difuso y el control concentrado. El primer autor, para que se entienda bien, no refiere que la labor del control de constitucionalidad ha sido encomendada a los organismos jurisdiccionales de carácter técnico jurídico que la desarrollan a través del conocimiento y la sustanciación de las acciones demandadas planteadas por quienes están legitimados por la Constitución y la ley. Es un sistema en el que concurren los elementos de control difuso, así como el concentrado. Boris Wilson Arias López señala que en la Constitución 2009 el control de constitucionalidad es básicamente concentrado, ¿no?, al preverse al Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 196 como último y definitivo intérprete de la voluntad del legislador constituyente. Es lo que decíamos también hace un momento, ¿no?, cuando decíamos que a partir del artículo 410, ¿no?, estamos obligados al control de constitucional, inclusive los jueces de primera instancia. Finalmente, otro autor como es Roberto Corrales Dorado, al que recurrimos también en varios criterios, ha señalado que Bolivia ha adoptado el sistema jurisdiccional mixto, ya que concurren los elementos de control difuso y concentrado, ya que si bien se creó el Tribunal Constitucional como organismo especializado encargado de control constitucional, pero mantiene el sistema de control difuso al disponer el artículo 410 de la Constitución, es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, donde las autoridades judiciales y los bolivianos deben aplicarla con preferencia un control de constitucionalidad encuadrado en el sistema americano de judicial o revisión judicial. Se procedió al análisis de los Estados Supremos, decía, de los años 2019, 2020, con todo este relacionamiento y arribar a las siguientes conclusiones, en realidad, ¿no? Que el 2019 no ha habido un control riguroso, ¿no? Simplemente con relación al control de constitucionalidad en un 1%, según el extracto de la muestra que hemos efectuado, ¿no? El 2020 y 2021 un poquito más elevado, pero no hay una regla de seguimiento para este tipo de aplicación. Por eso es que nos hemos aventurado, podríamos decirlo así, a proponer que haya una normativa específica como recomendación, ¿no? Que en la práctica judicial no se está cumpliendo el derecho de acceso a la justicia y los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia a los procesos contenciosos, bueno, los procesos civiles con responsabilidad civil, ¿no?, según la jurisprudencia que hemos encontrado. Ahora bien, en las conclusiones como tal, hemos encontrado precisamente, ¿no?, con relación a la hipótesis principal, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia efectúa el control difuso de constitucionalidad de oficio en los recursos de cassación que resuelve. La hipótesis secundaria, los criterios que utiliza la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el control difuso de constitucionalidad de oficio son la supremacía de la Constitución, política del Estado, interpretación conforme a la Constitución y el control de convencionalidad de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales que es parte de Bolivia. De las anteriores hipótesis, efectivamente, se ha comprobado lo siguiente. El 2019, la Sala Civil no efectuó el control difuso de constitucionalidad de oficio en los recursos de casación que resuelve, empero, en la gestión 2020 y 2021, la citada Sala Civil sí efectuó el control difuso de constitucionalidad de oficio con 1% en ambas gestiones en los autos supremos extractados como muestra. La hipótesis secundaria igualmente fue comprobada en parte, puesto que la Sala Civil del Tribunal de Justicia no efectuó el control difuso de constitucionalidad en los recursos de casación, pero en el 2019, pero en el 2020 y 2021 sí se ejercitó con criterios de control constitucional, fueron los siguientes.
En la gestión 2020 se utilizó el criterio de control de convencionalidad en los derechos humanos previsto en los tratados internacionales del que es parte Bolivia, puesto que, finalmente, recurriendo a lo que dicen los principios pro acción y pro homine, que se aplicaron en los autos supremos que hemos identificado. En la gestión 2021 se aplicó el criterio de supremacía de la Constitución, puesto que en el auto supremo número 93-2021, 2 de febrero de 2021, se evidencia una incompatibilidad del derecho a la defensa, previsto por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, y el caso concreto del recurso de cassación aplicando preferentemente la norma constitucional. Entonces, son esos elementos que se han considerado para hacer la investigación correspondiente. Entiendo que ya estoy sobre hora, no, a efectos de que pueda considerarse mi tesis, si bien es cierto que se ha hecho amplio el estudio del material a extractar, porque no nos han podido proporcionar en realidad de manera física los autos supremos y hemos tenido que recurrir a la página como tal para descargar uno por uno y hacer el análisis pertinente, no conforme a las técnicas que se han podido efectuar. Entonces, se hace necesario, con relación a ello, la propuesta que hemos realizado de que pueda efectuarse precisamente una especie de normativa obligatoria como propuesta, ¿no? Para que pueda necesariamente efectuarse el control difuso de constitucional y esta pueda irradiarse también a los tribunales departamentales de justicia y juzgados y precisamente a la sala civil del Tribunal Supremo de Justicia, tal como nos había observado el señor secretario. Eso es cuanto puedo decir en esta posición breve que se me ha dado en cuanto a tiempo, con las disculpas de algunas incoherencias que ha podido decirse por la prisa que se tiene. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vocaliz. Muchas gracias, señor secretario. Eh, bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la presente defensa de tesis, concediendo la palabra al doctor Limber Jimmy Loredo Berbetti para que efectúe las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias, señor presidente, y de igual manera un saludo al postulante, doctor Primo Martínez Fuentes. En la estructura del trabajo de investigación, nosotros tenemos en el corresponde, ¿no? El formato que la universidad nos otorga, una cápite que es el tema de la situación problemática, tomando en cuenta que esta situación problemática nos debe reflejar una realidad que actualmente sucede, pero que nosotros tratamos de cambiar en el marco de lo que se refiere las normas del derecho, ¿no? Hay una realidad que se debe cambiar en el marco del uso del derecho, de la ciencia del derecho y también de los instrumentos, métodos y técnicas de investigación. En ese sentido, ¿cuál es el problema de fondo de su trabajo que actualmente estaría causando, ¿no? La necesidad de cambiar una realidad, ya sea para la administración de justicia, ya sea para la sociedad? Quisiera que nos puntualice ese aspecto, por favor. Por supuesto que sí. Con el mayor de los respetos, la problemática que se identificó precisamente es que en la resolución de los autos supremos se está yendo directamente al planteamiento como tal. Si bien es cierto que un recurso de casación no debería responder sino a los cuestionamientos, pero por la supremacía de la Constitución debería hacerse un control previo de constitucionalidad de las normas que están aplicando. Ese es el problema en realidad, ¿no? Por el que nos animamos a hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque la deficiente forma de plantear los recursos de casación no son los adecuados, ¿no? Entonces, eso tiende a que la protección de los derechos de las personas se vean, si bien no vulnerados en el contexto que puede entenderse, pero disminuidos por lo menos en cuanto a su alcance. Este aspecto lo hemos podido constatar precisamente, no valga la redundancia, cuando estábamos como asistente del Tribunal Supremo de Justicia, en el que si te ibas al principio de legalidad y al texto mismo del recurso de casación, sin duda había un resultado más sencillo en emitir. No hacías ningún tipo de test de constitucionalidad, no recurrías a las normativas de protección de los derechos humanos, entonces era fácil resolverlos. Pero si ingresabas necesariamente con el control de constitucionalidad, es decir, la prevalencia de la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales del que
forma parte de Bolivia, se hacía un poco más conflictivo, pero también se hacía más efectiva la protección de los derechos de los litigantes. Entonces, ese es el fondo del problema. ¿Por qué? Porque en este momento, como se ha identificado en los autos supremos que hemos estudiado, ¿no? Es mínimo ese control. No obstante que estamos autorizados a partir del control difuso de constitucionalidad, porque no podríamos decir simplemente, ah, pero esto que vaya al Tribunal Constitucional o que recurran de amparo constitucional y hagan un control, cuando previamente en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia pueden hacerse ese control a efectos de que no se colapse inclusive el sistema constitucional, porque ¿cuál es el problema en este momento? Y todos conocemos esa situación. Se emite un auto supremo aquí en las salas civiles de los tribunales departamentales y lo primero que se piensa es si es que te ha ido de manera desfavorable una acción de amparo constitucional. Pero si habría ese previo control de constitucionalidad, precisamente prevalidos del control, la facultad de control difuso, no habría esa proliferación. Tampoco habría esa posibilidad de vulnerar los derechos de los litigantes. ¿Entiendo? Entonces, ese es el problema de fondo como tal que nos ha motivado a hacer esta investigación. Espero haber satisfecho la pregunta, estimado doctor. Ya, tomando en cuenta lo que usted menciona en el marco de su el planteamiento de su situación problemática, ¿en cuánto coadyuvaría a cambiar esta realidad su propuesta? Ah, bueno, la propuesta que nos presenta en el trabajo. Gracias, estimado docente. A ver, ¿en cuánto coadyuvaría? Creo que hace un momento hemos hecho la referencia con relación a eso, ¿no? Habría la disminución en la proliferación de la interposición de acciones constitucionales, porque evidentemente si hay ese control difuso ya de inicio, inclusive de los tribunales de primera instancia, segunda instancia y finalmente en la de sala civil como último ente del Tribunal Supremo de Justicia, disminuiría ese colapso que existe en este momento de la mora que tanto se critica al sistema judicial. Entonces, ese sería el efecto, estimado doctor, a efectos de que podamos tener coherencia en lo que se ha planteado. Entendemos que eso es una tarea difícil, ciertamente, pero por lo menos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ese control, ¿no? En el que se verifique el test de constitucionalidad incidiría en que se baje esta proliferación de acciones judiciales, fundamentalmente las acciones constitucionales, después de que se emiten los autos supremos. Sí, esa situación se menciona en relación a que en el marco de su trabajo, la situación problemática no refleja algunos elementos que usted nos menciona actualmente en la exposición. Y hubiera sido también interesante que consignemos datos sobre la cantidad de acciones constitucionales que se generan a consecuencia de la no efectivización o realización de un control difuso por parte de los tribunales de justicia, ¿no? Eso sería un elemento importante que hubiera reforzado mucho su trabajo. ¿Me podría explicar el tipo de hipótesis utilizada en su trabajo y cómo lo ha ido comprobando? A ver, en la hipótesis principal que hemos formulado, decimos, ¿no?, que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia efectúa el control difuso de constitucional de oficio en los recursos de casación que resuelve, ¿no? Como hipótesis secundaria, los criterios que utiliza la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del control difuso de constitucional de oficio son la supremacía de la Constitución, la interpretación conforme a la Constitución y el control de convencionalidad de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de que es parte Bolivia. Esta hipótesis lo formulamos precisamente, ¿no?, para ver de qué forma podríamos llegar a una conclusión que sea coherente con la realidad. Ahora, ¿de qué forma se ha ido construyendo la solución a estas interrogantes? Precisamente, ¿no?, con la revisión de los autos supremos del que hacíamos referencia, que se han hecho dificultosos y por eso inclusive en cuanto al tiempo, porque hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala civil ha estado también en noticia de todos, que han llegado mora cero, lo cual implica que, ¿no?, han estado
emitiendo diversa cantidad, o por lo menos una elevada cantidad de resoluciones, lo cual ha hecho dificultoso, ¿no? La identificación como tal. Entonces, en esos estudios que se han efectuado, precisamente, se han ido comprobando que, lo que se decía de inicio, ¿no? Que en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es resolver conforme al planteamiento, ¿no? Prevaleciendo el principio de legalidad nada más, ¿no? Y no se ha recurrido a lo que dice el 410 de la Constitución Política del Estado. No sé si eso es lo que se ha preguntado, no lo he podido entender exactamente, pero esa es la respuesta que podría darle, estimado doctor. Ya, no, la pregunta concreta es, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis ha usted planteado en su trabajo, tomando en cuenta que en el marco de la investigación científica tenemos, ¿no? Determinados tipos de hipótesis de acuerdo al objetivo del trabajo, ¿no? Y en el caso de su trabajo tenemos dos hipótesis, ¿no? Entonces, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis usted ha planteado? ¿Cuál es y cómo la ha ido identificando en el trabajo? ¿Qué hay hipótesis causalistas, correlacionales, descriptivas? ¿Cuál ha sido la que usted ha utilizado para de esta manera plantear dos hipótesis, ¿no? En su trabajo y cuál es la relación de estas con el trabajo de investigación? A ver, con relación a eso, no sé identificar exactamente, ¿no? El tipo de hipótesis en la cuestión técnica, pero de todas maneras, ¿no? Yo entiendo que es una, eh, podríamos decir de alguna forma compleja, porque son dos hipótesis que se han planteado, ¿no? A partir de que son dos mm, preguntas como hipótesis principal y secundaria. Bueno, a partir de ello, ¿cómo se ha ido comprobando? Creo que son pues la utilización de las técnicas, los métodos de investigación y la verificación de campo las que nos han ayudado para verificar precisamente estas preguntas. Ya, bueno, en sí en el trabajo tuviera utilizado usted una hipótesis alternativa, ¿no? Pero en la formulación tendría que haber una contradicción entre una de ellas para afirmar o reafirmar, ya sea la principal o ya sea la alternativa o secundaria, ¿no? Eso es aspecto que no se evidencia en el trabajo de investigación, ¿no? Es un elemento importante que haría y alimentaría de una mejor manera el trabajo de investigación. Eso es todo, señor presidente. Ha concluido mi participación. Gracias, Muchas doctor. Vamos a conceder la palabra a la doctora Ava García. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a los dignos miembros de este tribunal y al postulante. Eh, Vamos a hacer algunas preguntas con relación al trabajo de investigación, que por cierto es muy interesante, toda vez de que es un trabajo de investigación que se refiere justamente a ese control difuso de constitucionalidad de oficio que se debe aplicar en los tribunales de justicia, eh, que como bien decía el postulante, no se viene cumpliendo por los diferentes operadores en el ámbito judicial. Es en ese sentido que vamos a formular la pregunta, tomando en cuenta que en el trabajo de investigación se aborda el derecho comparado. Quisiéramos que nos señale el postulante con relación a esos criterios que ha podido encontrar en esa investigación respecto a los países dentro del derecho comparado. ¿Qué criterios de control ah, ha encontrado? ¿Podría aclararnos? Claro que sí, doctora. Muy buenos días. Gracias por Buenos días. acompañarnos. A ver, de manera rápida hemos señalado, ¿no? A los países vecinos. He estudiado los criterios que se tienen en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. ¿Por qué nosotros recurrimos a esto? Es porque tenemos relación directa con estos países, ¿no? Entonces, entre los criterios que se han podido encontrar, por ejemplo, en la República Argentina,
¿no? Se dice que el control de constitucional es el jurisdiccionalmente difuso, porque todos los jueces y cualquier fuero y jurisdicción pueden llevarlo a cabo. Entonces, ese es un criterio, ¿no? que se tiene presente a efectos de que nosotros también podamos hacer utilizar ese parámetro, quiero decir. ¿Esto qué implica según la teoría que se utiliza en Argentina? Que inclusive, ¿no? Los entes administrativos mínimos tienen la obligación, en realidad no tienen la posibilidad, sino tienen la obligación de hacer ese control de constitucionalidad antes de cualquier fallo a emitir. Entonces, eso con relación a la Argentina. Ahora, en Brasil, son casi las mismas los parámetros que se han utilizado. Precisamente por eso tendemos a decir, ¿no? que debería uniformarse probablemente a nivel Latinoamérica este aspecto, ¿no? Entonces, probablemente sería largo, ¿no? referir, ¿no? Respecto a esto. Eh, la, el desarrollo de las constituciones sin duda han ido variando, ¿no? A partir de la evidencia de la existencia del caso Madison versus Marbury, que ha ido evolucionando el derecho constitucional en cuanto a control de constitucionalidad. Entonces, precisamente se enmarca en lo que se ha explicado, lo de Brasil, lo de Chile, ¿no? que es un control concentrado, es como que simplemente el Tribunal Constitucional conoce ese aspecto, que en Bolivia, por ejemplo, está delimitado, ¿no? Es decir, el recurso directo de nulidad, por ejemplo, no puede conocerlo cualquier juez, ni ningún tribunal ordinario, sino simplemente el Tribunal Constitucional. Pero en cambio, ¿no? el control como tal difuso está encargado a otros entes más. Entonces, esos son los criterios que se han tomado como ejemplo de dos países que se le está nombrando, estimada doctora. Espero haber satisfecho la pregunta. Sí. Otra pregunta que encontramos y quisiéramos que nos aclare usted. ¿Por qué considera, ¿no? que no existe ese control de constitucionalidad en los tribunales de nuestro país? Esto voy a hacer una locución a la función que hemos desempeñado, estimada doctora, sin que pretenda ser muy repetitivo en esto. Tanto como asistente del Tribunal Supremo de Justicia del Constitucional y como vocal del Tribunal Departamental de Justicia, hemos podido evidenciar que esto se debe al desconocimiento como tal, ¿no? La carencia de formación especializada con relación a esto, a la resolución de las causas. Se carece mucho en estas resoluciones, no quiero generalizar, pero de todas maneras vale la pena hacer mención acerca de que no entendemos a cabalidad por parte de los jueces qué es la motivación, qué es la fundamentación. Ahora, si se tuviera una motivación coherente con la fundamentación, indudablemente no se sustentaría a partir de los preceptos constitucionales, a partir de los tratados internacionales, a partir de la doctrina que se aplica. Entonces, eso haría más viable, ¿no? y más fácil a aquel que resuelve los casos el control de constitucionalidad como tal. Y como hay desconocimiento, sin duda, lo que se hace es recurrir simplemente a lo mencionado en los recursos y al conocimiento que se tiene hasta casi de manera empírica. ¿No? Precisamente por eso es que se hace necesario, ¿no? la difusión o la preparación de los profesionales que asumen estos cargos a efectos de que puedan aplicar de manera correcta o recurrir a estos mecanismos de control de constitucionalidad a fin de que los fallos no sean vulneratorios de derechos y fundamentalmente de derechos humanos. Entonces, esa es la causa, el motivo, ¿no? Porque no se efectúa de manera correcta este control de constitucionalidad, estimada doctora. Frente a esta problemática que se presenta en los tribunales, ¿cuál sería entonces, la recomendación que pudiera dar con relación a este tema? La recomendación puede ser genérica, pero me arriesgo a señalar que debería, lo que se hace en el Tribunal Constitucional, y ustedes deben conocer esta situación con mayor precisión, ¿no? Los cursos de inducción, por ejemplo, ¿no? O sea,
uno ingresa allá, ¿no? Y lo primero que le hacen en la primera semana y segunda semana es el curso de inducción. ¿Cuáles son los parámetros que se van a utilizar en la resolución o la proyección de las causas? Entonces, esa es la tendencia precisamente en la propuesta que se realiza, estimada doctora, ¿no? Es decir, debería haber una normativa que tengan conocimiento y sobre el que deba basarse precisamente el Tribunal Supremo de Justicia en su sala civil, que se irradia a las salas civiles de los tribunales departamentales y finalmente a los juzgados de primera instancia, a fin de que tengan los parámetros pertinentes, a fin de no, que no exista la disparidad de criterios, ¿no? Porque uno de los criterios que hemos encontrado también en esto es precisamente esa disparidad de opiniones que existen con relación al mismo tema. No todos están de acuerdo en proteger un derecho humano, por ejemplo, desde una perspectiva, sino desde diferentes. Entonces, corresponde hacer una uniformación. Entonces, eso debería ver precisamente del Tribunal Supremo de Justicia en su sala civil o por intermediación de la sala plena, ¿no? Del conocimiento de esta normativa que proponemos, a fin de que se uniformen los criterios. Un criterio aquí en Oruro, otro criterio en Cochabamba, en Pando o en el otro departamento. No existe esa uniformidad de criterios. Entonces, esa sería la propuesta que se tiene que hacer para efectos de subsanar este aspecto, doctora. Bien, finalmente, ¿por qué arriba en el trabajo de investigación que realiza, por cierto, muy interesante, y que no solamente debiera aplicarse, ¿no? Este control en el ámbito civil, ¿no? Sino en las otras áreas también, dentro de la Administración de Justicia? ¿Por qué un reglamento de control de constitucionalidad de oficio? Es decir, eh, la aplicación no tendría que prevenir o el cumplimiento directo de la norma de la Constitución. Necesariamente debe existir un reglamento, o sea, ¿cuál es la motivación para proponer un reglamento? En realidad, si vamos a hablar de la Constitución Política del Estado, uno de los pilares es la aplicación directa precisamente en cuanto a sus principios. Evidentemente debería haber eso que usted tiene expectativa, estimada doctora, en sentido de que debería aplicarse directamente, pero una vez más incidimos, falta de conocimiento que no se da curso por ello, ¿no? Esta expectativa de que la Constitución deba aplicarse. Entonces, ¿de qué forma es que pretendemos involucrar al servidor judicial, ¿no? Para que se imbuya de esta posibilidad de aplicar? Sin duda, el Tribunal Supremo de Justicia tiene circulares, tiene reglamentos, tiene acuerdos, ¿no? Entonces, por los que precisamente se induzca, voy a utilizar esa palabra, para que se utilice, porque esto tendría que ser temporal, no simplemente basado en la regla que se vaya a imponer a partir de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, no con relación a las salas civiles, sino debería ser un inicio a efectos de que se pueda concretar a futuro este control que estamos reclamando como no conocidos, como no aplicados en las diferentes salas. Entonces, esa es la motivación, no precisamente que simplemente debería aplicarse ese reglamento o esa imposición como acuerdos a la plena, sino debería ser el inicio para que sepan todos los demás impartidores de justicia, ¿no? Que tienen que hacer la aplicación de la Constitución como primera norma, porque a partir del control como tal que está facultado como difuso, no deberían tener ningún tipo de miedos, deberían de aplicar previamente eso para efectos de compatibilizar con la normativa ordinaria. Entonces, no es que se esté proponiendo, debe haber este reglamento específico y debe aplicarse a futuro simplemente esto, sino debería ser el inicio para que pueda introducirse a la interpretación y aplicación del control de constitucional en todas las resoluciones, pero en la ordinaria, de manera general, a partir de la comprensión de la Constitución Política del Estado, estimada doctora. Muchas gracias, señor postulante. Gracias, señor presidente. Concluido. Gracias, doctor. Ya, gracias a usted, doctora. Señor postulante, en las conclusiones de su trabajo de investigación, usted nos indica 4 conclusiones. Lo que le solicito es que en formas resumidas nos explique las 4 conclusiones que tiene. Estimado presidente, entre las conclusiones hemos hecho lo siguiente, ¿no? Las relacionadas al cumplimiento de la hipótesis propuesta,
se ha dicho que se ha demostrado que efectivamente en, en las resoluciones, de alguna forma, y en los porcentajes que se han realizado, se cumple con la supremacía de la Constitución, es decir, las interpretaciones que se hacen a partir de la supremacía de la Constitución, el segundo como interpretación conforme a la Constitución, y el control de convencionalidad, pero en mínimo. Entonces, en esa conclusión es que se ha arribado de las hipótesis que se han eh, formulado en primer momento. Luego, en relación al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Sobre el objetivo general, se ha dicho que el criterio de convencionalidad de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales en el año 2020 se ha cumplido, no en el 2019. En el 2021 también en un mínimo porcentaje. Hemos detallado precisamente en esas gestiones, ¿no? De la siguiente forma, si me permite, estimado presidente. En los recursos de casación, en la gestión 2019, el criterio de la supremacía de la Constitución del Estado con un 1% y el criterio de interpretación conforme con la Constitución con un 3%. En la gestión 2020, el criterio de interpretación conforme a la Constitución con un 9%, el criterio de supremacía de la Constitución del Estado con un 3%. En la gestión 2021, el criterio de interpretación conforme con la Constitución con un 9% y el criterio de supremacía de la Constitución de la Política del Estado con un 3%. En relación al objetivo específico de examinar los principales criterios de control de constitucionalidad de oficio que utilizan los estudiosos del derecho, son las siguientes conclusiones. Se infiere lo siguiente, ¿no? Con los autores que hemos citado. Creo que es innecesario reiterar esa situación. De todas maneras, en relación al trabajo de campo que se ha realizado, también la reiteración y la constatación de lo que hemos señalado ya con los porcentajes pertinentes, reiterando una vez más, ¿no? Que de alguna forma el 2021 sí se ha subido en cuanto a porcentajes, pero esos porcentajes no alcanzan a a la optimización que debería tener. Ahora, en el punto 4, relacionado a la relación de tarea práctica, la única forma de poder determinar los criterios de control difuso de constitucionalidad de oficio es el análisis de la hipótesis jurídica a resolver que se establecen en los casos particulares concretados por los recurrentes en los recursos de casación de los Tribunales Supremos. Ahora, cuando yo decía este aspecto, que muchas veces en el tribunal que estamos identificando y cuyo estudio se ha dicho, es que eh, no se hace ese estudio previo. Simplemente lo que han hecho es, eh, ¿qué dice el recurso de casación? Forma, fondo, ¿no? En la forma dice tal cosa, fondo dice tal cosa. O sea, responde simplemente a la pretensión recursiva como tal, ¿no? No existe en el gran porcentaje, ¿no? Aquel control como tal de inmiscuirse en la resolución de las causas conforme a estos parámetros de control de constitucionalidad. Ahora, decimos que el control difuso de constitucionalidad de oficio depende de la interpretación constitucional que adopte el magistrado relator del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que no hay autos supremos en los que efectivamente, dependiendo del relator, existen abordajes interesantes, pero no son uniformes. Entonces, esos son los 4 puntos como conclusiones en las que se ha arribado y pretendo que se explique de mi parte y espero que realmente haya sido claro en mi respuesta, estimado presidente. Bueno, desde el título del tema vamos a indicar de que realmente es muy importante, especialmente para el debate. Y últimamente estamos viendo las resoluciones y sentencias que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde hay diversos criterios o opiniones que están de acuerdo o no están de acuerdo en la forma que lo emiten. Principalmente en lo que respecta, por ejemplo, en las elecciones judiciales programadas, ¿no? ¿Qué recomendaría usted? ¿Cuál criterio específico para evitar realmente que los profesionales abogados estuviéramos conformes con la aplicación de todos los criterios que usted ha mencionado? ¿Cuál criterio usted recomendaría? A ver, es interesante la pregunta, estimado presidente, ¿no? Porque de pronto, ya relacionado el tema que usted menciona en sentido, por ejemplo, de las elecciones judiciales, y una vez más yo voy, ¿no? A señalar
de que la formación postgradual de los profesionales abogados no está acorde a la realidad ni el conocimiento que se debe tener de la Constitución fundamentalmente. Probablemente lo que debería acontecer es que haya mayor difusión, ¿no?, de este tipo de cursos a efectos de que el profesional abogado sepa qué tipo de terreno, si cabe el término, está pisando cuando habla de derecho constitucional, porque dependemos de eso. La normativa ordinaria seguramente va a ser posible de ser revisada por el proceso constitucional, pero son pocos, ¿no?, los profesionales que tienen conocimiento de esta rama del derecho, ¿no? Más allá de que esté muy difundido en la actualidad del derecho constitucional, pero no resulta suficiente. Entonces, el criterio que se tiene para que pueda darse una solución y no prolifere este tipo de deficiencias es precisamente eso, ¿no?, que hayan mayores cursos o mayor preparación en realidad para no ser específicos con relación a instituciones de las personas. Ahora, el cómo tendríamos que ver la forma de concretar esta situación. Entonces, si bien la pregunta es re interesante, no se limita a una cuestión de respuesta inmediata, sino a un debate, estimado doctor, que también ameritaría en realidad inclusive un trabajo de investigación. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, sí, estoy de acuerdo con la respuesta que ha dado y siendo ya el tiempo correspondiente que hemos utilizado en la presente defensa, vamos a pasar a deliberar, ¿no?, el ilustre tribunal sobre la calificación va a obtener usted, señor postulante. Iniciando con la presente defensa de la tesis de maestría, me voy a dar, tengo a bien leer el acta de exposición y defensa de tesis de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 9 del día 27 de julio del año 2024, en la subsede Oruro, Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, ubicado en la calle Potosí número 1495, se instaló el Tribunal para la recepción de la exposición y defensa de tesis de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, versión 2, del postulante abogado Primo Martínez Fuentes, a objeto de exponer el trabajo titulado Criterios utilizados en el control difuso de constitucionalidad de oficio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el tribunal conformado por los siguientes profesionales: presidente Magíster Raúl Guzmán Candia, secretario Magíster Limber Jimmy Loredo Berbetti, vocal Magíster Ava Julieta García Arequipa, quienes tuvieron a bien considerar esta defensa como buena. Como constancia de lo efectuado, firman el presente acta los miembros del tribunal, presidente, secretario y vocal. El señor postulante, el ilustre tribunal ha considerado algunas observaciones, prácticamente son 3 observaciones que se le va a hacer conocer en secretaría de la oficina de posgrado en la subsede Oruro, ¿no? Con lo manifestado, damos por concluido la presente defensa de tesis y felicitar al postulante con el grado académico de magíster en Derecho Constitucional y Derecho Constitucional, Procedimiento Procesal Constitucional. En ese entendido, damos por concluido la presente defensa, agradeciendo al ilustre tribunal y también a la doctora Sarela Cuevas. Felicidades, doctor. Saludos, hasta luego, doctores. Agradezco siempre su tiempo de cada uno de ustedes. Doctor, tiene la palabra, doctor Primo Martínez. Yo agradezco muchísimo primero su tiempo y su consideración. Dios los bendiga siempre. Gracias.